Buenas tardes, nos encontramos acá con la señora María Oliva Florido. Señora Oliva, ¿qué edad tiene usted? Buenas tardes. Mi nombre es María Oliva Florido. Tengo 77 años. Nací en Jacopí, Cundinamarca, y acá me encuentro desde hace más o menos 40 años. Eh, Ya hace bastante tiempo. Señora Oliva, llevamos, ¿qué valores éticos y morales eran fundamentales en su época y cómo se ven reflejados esos valores hoy en día? bueno, los valores eran el respeto hacia los mayores, ahí sí, como decía, en edad, dignidad y gobierno, que era el respeto hacia los padres, hacia los profesores y hacia los mayores. Era inclusive castigado si se faltaba a ese valor. Eh, el más sería, en esa época enseñaban mucho la urbanidad, que enseñaban al comportamiento de, de los de los niños hacia con los ancianos, con las personas que tenían dificultades. Esos eran unos valores muy importantes. En esta época mmm, pienso que se ha perdido demasiado todos esos valores, porque ahora ya inclusive ni siquiera el estudiante tiene una, un, ¿qué digo yo? Tiene una oportunidad de demostrar que ha aprendido esos, esos valores, porque inclusive con los mismos profesores se tratan de tú a tú, y eso no era permitido. Claro. Mm, sí. Entonces, pues esos eran uno de los valores más importantes y que ahora se ha perdido totalmente. La, los, que enseñaba también como el respeto que se debía tener con las personas mayores. Había que ayudarlas si necesitaban algo. La educación que se les enseñaba era para que estuvieran prestos a colaborar con las personas, con los necesitados. Hoy no se ve nada de eso. Hoy si una persona mm, mayor cruza la calle, no importa que estén los jóvenes, no sé, no les importa, pasen para colaborar. Sí, es muy distinto, muy distinto. Entonces, sí hay, hace mucha falta la urbanidad de Carreño, que era el libro que en realidad enseñaba la educación. Listo, doña Oliva. En su época, ¿cómo se vio la política en Colombia? Uy, bueno, me cuenta de la política, sí es como, porque en esa época solamente habían dos partidos, y, y se era o es de un lado o del otro, pero no no se veía como ahora. Pues sí habían sus problemas entre los grupos y todo, pero fue una parte también de la política que estuvo muy complicada en una época. Pero lo más importante era que había como menos corrupción. En esa época si participaba uno en la política era una política muy sana. Entonces, mientras que ahora difícil de encontrar una política así. ¿Cómo cree usted que se ve la política hoy en día? Pues, ¿qué le digo yo de eso? La política hoy en día es difícil de definir, porque en realidad hoy no es política sino conveniencia. A cada cual le conviene esta persona, y entonces
Esas son puras conveniencias, entonces no es política. Esas cosas ya como que se está acabando ese cuento de la política. Tres. Señora Oliva, su situación económica, ¿cómo la ha vivido acá en este país, en Colombia? Bueno, esos son dos facetas muy importantes porque en mi época la situación económica era como muy buena porque en realidad la gente trabajaba el campo. En esa época todo el mundo tenía sus buenas fincas, sus buenos productos, sus buenas todo. Allá en esa finca no hacía falta nada, pues porque había quien la trabajara, era muy buena. Ahora pues la dificultad es porque la gente ya ha salido del campo a buscar otros horizontes, a buscar otras cosas, entonces está muy difícil por eso ahora. Ahora el progreso no puede existir si no se prepara, si no se estudia, si en realidad la, la persona no está preparada, no puede conseguir conseguir sus logros. Mm. Eso, ahora está muy difícil por eso, porque inclusive todo el mundo sale preparado para trabajar, pero no hay los elementos o no hay la forma de poderlo hacer. Por eso es que es muy importante las empresas pequeñas, porque ahora lo más importante es que una persona aprenda un arte y de ese arte pues puede formar una empresa. Doña Oliva, ¿cómo era la crianza de los hijos antes? La crianza, eso sí era mejor dicho, porque a uno desde muy pequeñito le enseñaban era a trabajar el campo y a cumplir. Y el que no cumplía, pues había castigo con el rejo. Sí, eso era lo hace o lo hace. Entonces, todos nos fueron criando como con un aprendizaje que había que desde muy pequeño trabajar para poder salir adelante. Duro por una parte porque los castigos eran muy grandes. No se preocupaban porque si les doy correa me van a decir algo o que le va a pasar algo, no. Sí, hubo que castigar. Antes, ¿qué hacía que todo fuera más fácil? O sea, ¿qué hacía, por ejemplo, que los hijos no fueran tan desobedientes y tan rebeldes como lo son ahora? Yo creo que la autoridad del papá y de la mamá, pero entonces, especialmente el papá, porque cuando el papá hablaba había que obedecer. No podía uno decir, no, ahorita voy o no lo hago, o cualquier respuesta que tienen ahora los muchachos. Es que cuando se decía hacerlo, era hacerlo. Entonces eso fue lo que la autoridad del padre era el más, al que se le temía más. El padre era el que dominaba. Claro, eso sí, mejor dicho, si el padre dijo esto que se va a hacer. Claro. Inclusive aún la mamá venía más detrásito porque era la que, pero era lo que el papá decía, eso era lo que había que hacer. Entonces, por ese motivo tal vez, y como lo mantenían ocupado a uno, que vaya a trabajar, que vaya a barrer el ternero, que hay que ordeñar la vaca, que hay que traer no sé qué. Entonces mantenía a uno muy ocupado, pues la crianza fue, en ese sentido, pues buena, porque lo enseñaron a uno a trabajar. A cumplir, a trabajar, sí, a ser responsable. Claro. Doña Oliva,
¿Cómo afrontó usted la situación de violencia vivida en el país en esa época? En esa época fue difícil, difícil porque personalmente la viví. Y llegaba, por ejemplo, que la guerrilla iba a buscar, esa época eran los conservadores y los liberales. Y la guerrilla era eso, el problema era ese, que el encuentro no era más con más políticas, con más cosas, sino con los liberales y conservadores. Llegaba el momento de que si vio, tenía uno que tener como retenes, o de los mismos de la casa, estar, por ejemplo, en distintas partes viendo si llegaban los enemigos. Y viendo uno de que ya llegaban los enemigos, nosotros que estábamos más pequeños nos cogían y nos llevaban para una montaña. Y allá teníamos que permanecer en esas montañas mientras que pasaba eso. Llegaban a las casas, se llevaban a las mujeres, las ponían a trabajar y aparte de eso, pues los que llegaban y se robaban lo que se podía, animales, lo que fuera, se los llevaban. Mi papá en esa época fue víctima de eso, él lo mataron en la violencia. De llegar a una casa y él estaba con dos hermanos míos pequeños y le dijeron, no, usted se va con nosotros. Y se lo llevaron y él había dicho que él no se dejaba castigar, como lo llevaban, les pegaban y todo, entonces más adelante lo mataron. Entonces eso fue una época muy, muy tremenda para todos. Doña Oliva, ¿cómo ve usted la situación de orden público hoy en día? ¿Qué tanto, pues, ha cambiado la violencia de antes a ahora? ¿Ha mejorado o ha empeorado? Pues al menos en esa época uno sabía quiénes eran los enemigos. Entonces sabía uno que no, allá vienen, ellos son enemigos, hay que buscar la forma de perderse. Pero en estos momentos prácticamente no se sabe, porque hay tanta violencia y no que uno no sabe cuál es el enemigo. Entonces esa es la dificultad de ahora. Hay muchas redes sociales Sí, porque hay... invasión a la privacidad. Claro, sí. Sí. Doña Oliva, ¿qué actividades económicas realizaban para la manutención del grupo familiar? En su familia, ¿cómo se sostenían, sí, por así decirlo? De los productos de la tierra, porque ya se cultivaba de todo, uno por eso tenía que cultivar. Entonces, inclusive las gallinas, todo era, lo que eran los productos, todos... ¿Puedo seguir? Porque en eso Sí, señor. se cultivaba de todo, entonces no se sufría sino por ahí por el arroz de pronto, que lo que era así, porque se cultivaba de todo, frijol, de todo. Habían hasta, teníamos cerdos, vacas, marranos, había de todo, entonces eso, yo repetí eso, pero ya quedó así. Bueno, señora Oliva, ¿cuál es el secreto para tener una vida tan saludable? O sea, ¿qué es lo que la ha mantenido usted hasta ahora? Pues yo pienso que lo más importante es, una de las cosas es la alimentación, porque aunque ahora no se come tan sano como se comía en esa época, porque en esa época se comía muy sano porque era Todo era cultivado. todo cultivado, ya no tenía ningún químico, no tenía nada. Todo era cultivado de la tierra muy sano. Entonces eso es uno de los motivos más importantes para tener una vida saludable.
Y también creo que la tranquilidad, de pronto, eso también le Tranquilidad. ayuda a uno a mantener el ánimo arriba. Eh, Doña Oliva, ¿qué conocimientos más o menos usted ha adquirido sobre la medicina tradicional? O sea, ¿cómo usted combatía las enfermedades anteriormente? Que no había como tanta droga Entonces, y tanta medicina, por así decirlo. ay sí, ¿verdad? Con hierbas, con cositas así de caseras, es que uno de pronto había, pues, como para ir a la medicina, necesitaba uno, pues, que una inyección, pero cosas de que tener uno tantos medicamentos, ¿no? Porque entonces había mucha afinidad con las plantas. Entonces eso es primero antes de uno ir a tomarse una pasta o ir a aplicarse una inyección. Primero buscaba las plantas. Claro, imagino Sí, que en base a todos esos remedios ahora tienen mucho conocimiento sobre, por ejemplo, cómo combatir una gripa sin necesidad de ir claro, a comprar claro. nada a la farmacia. Sí, eso es así. Yo, por ejemplo, todavía yo primero que todo están las plantas, que un agua de panela con limón, con hierbas, con no sé qué, eso es lo primero que uno hace. Si le da una gripa, si le da un dolor de estómago, hay la otra plantilla que esa me va a servir antes de ir al médico. Porque yo inclusive, yo soy un poquito alérgica a los medicamentos, Los ¿cómo se llama? medicamentos de... Sí, Sí. Eh, Más bien yo prefiero más bien lo que es naturista, todo lo que todo es naturista, naturista. sí. Ah, listo, doña Oliva. Sí, señor. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista y pues que tenga buena tarde. Bueno, gracias. Espero